¿Qué harías si cada respiración fuera un logro? Imagina despertar en una ciudad suspendida entre el cielo y el vacío, donde el aire es tan delgado que tu corazón se acelera sin razón, donde caminar 10 pasos te deja sin aliento y donde el simple acto de existir se convierte en una batalla constante contra tu propio cuerpo. Esto no es una metáfora poética ni un cuento de aventuras. Es la realidad física de Machu Picchu, una ciudad construida a 2.430 metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es 30% menor que al borde del océano. Aquí, el oxígeno no es abundante. Es un privilegio que tu cuerpo debe conquistar con cada inhalación. La altitud no es un número en un mapa. Es un puño invisible que aprieta tus pulmones desde el primer momento. Cuando llegas a Machu Picchu, tu cuerpo entra en modo de emergencia. El corazón bombea más rápido para compensar la falta de oxígeno. La respiración se acelera hasta jadear como un animal perseguido y la cabeza comienza a palpitar con un dolor sordo que no cede. Los incas llamaban a esto soroche y sabían que no era un malestar temporal, sino el precio de vivir cerca de los dioses. Cada ciudadano de esta ciudad en las nubes debía adaptarse o morir. No había alternativa. La montaña no perdona la debilidad y el cuerpo humano debe transformarse para sobrevivir en un lugar donde la naturaleza nunca pretendió que habitáramos. Pero los incas no solo sobrevivieron, prosperaron. Y su secreto no estaba en rezar más fuerte al sol, sino en dominar una tecnología verde que crecía en las laderas de los Andes, la hoja de coca. No es lo que piensas. Olvida las imágenes de drogas y adicción que te vienen a la mente. Para los habitantes de Machu Picchu, la coca era medicina, alimento y herramienta de trabajo, todo en una planta sagrada. Masticar las hojas con cal o ceniza alcalina liberaba lentamente alcaloides que dilataban los vasos sanguíneos, permitiendo que más oxígeno llegara a los músculos y al cerebro. Los canteros que tallaban la piedra, los agricultores que subían las terrazas empinadas, los cargadores que transportaban bloques de granito, todos llevaban un bolo de coca en la mejilla. Sin ella, el corazón explotaría bajo el esfuerzo, las piernas se rendirían a mitad de la escalinata y la ciudad jamás habría sido construida. Ahora ponte en la piel de un yanacona, un sirviente perpetuo del imperio. Te despiertas antes del amanecer en una pequeña habitación de piedra sin ventanas, donde el frío de la montaña te ha calado hasta los huesos durante la noche. Sales al exterior y el aire te golpea como una bofetada helada. Tu primera tarea del día es subir 300 escalones hasta las terrazas agrícolas más altas, cargando herramientas y semillas. Cada paso es una negociación con tus pulmones. A los 100 escalones, tu respiración es un resuello doloroso. A los 200, sientes que tu pecho va a estallar. A los 300, te detienes, doblas las rodillas y masticas más coca con desesperación, rogando que la planta haga su magia antes de que te desmayes. Este no es un viaje turístico con pausas para fotos. Es tu vida cada día, hasta que tu cuerpo se rompa o se adapte. La altura también transforma lo que comes y bebes. El agua hierve a 87 grados en lugar de 100, lo que significa que cocinar toma el doble de tiempo. Las papas y el maíz, los alimentos básicos de la dieta inca, deben hervirse durante horas para ablandarse. La comida nunca está realmente caliente y los guisos siempre tienen esa textura extraña de medio cocido.
Peor aún, la deshidratación es constante. El aire seco de las montañas roba el agua de tu cuerpo con cada exhalación. Bebes y bebes, pero siempre tienes sed. Los labios se agrietan, la piel se pela y la orina sale oscura y concentrada. Los incas bebían chicha, una cerveza de maíz fermentado, no solo por placer, sino porque el agua pura de los arroyos podía estar contaminada con parásitos. La altitud convierte el acto básico de nutrirse en un cálculo de supervivencia, y luego está el sol. A esta altura no hay atmósfera suficiente para filtrar los rayos ultravioleta. El sol de Machu Picchu no calienta suavemente, quema con furia divina. Tu piel se tuesta en minutos, los ojos te arden si miras el cielo directamente, y el calor del mediodía contrasta brutalmente con el frío de la noche. Los incas sabían que Inti, el dios sol, era el señor absoluto de este lugar. No era una figura abstracta de adoración, sino una presencia física que dictaba a cada hora del día. Trabajabas cuando él lo permitía, descansabas cuando él se retiraba, y le ofrecías reverencias porque sin su luz las terrazas no producirían maíz y todos morirían de hambre. El culto al sol no era superstición, era lógica de supervivencia, pero lo más perturbador de vivir en Machu Picchu no es el esfuerzo físico, sino la soledad existencial. Esta ciudad fue diseñada para ser inaccesible. No hay caminos fáciles que lleguen hasta aquí. Está rodeada de precipicios verticales que caen cientos de metros hacia el río Urubamba, que ruge abajo como una serpiente furiosa. Las nubes suben desde la selva y envuelven la ciudad durante días enteros, borrando el mundo exterior de la vista. En esos momentos, sientes que flotas en un limbo blanco, suspendido entre el cielo y el abismo. No hay comercio, no hay mercados bulliciosos, no hay viajeros extranjeros. Solo están los elegidos, la nobleza inca, los sacerdotes del sol y los yanaconas que los sirven. La montaña te aísla del resto de la humanidad, y ese aislamiento es intencional. Machu Picchu no es una ciudad, es un santuario privado, un retiro sagrado donde las reglas del mundo ordinario no aplican. Y en ese aislamiento, la muerte también cambia de significado, porque aquí arriba, cerca de las nubes y del sol, la línea entre los vivos y los muertos comienza a difuminarse. Los cuerpos momificados de los emperadores incas no están enterrados en tumbas oscuras. Están aquí, en palacios, sentados en sus tronos. Los yanaconas les cambian la ropa, les ofrecen comida quemada, les hablan con reverencia. Y tú, como habitante de Machu Picchu, aceptas esto como normal. Porque en un lugar donde respirar es un acto heroico y donde las nubes tocan tu rostro cada mañana, ¿quién puede decir dónde termina la vida y dónde empieza la muerte? Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. La asfixia de las nubes no es solo una dificultad técnica que los incas superaron con ingenio. Es la condición fundamental que define todo lo demás. Define la arquitectura. Cada escalón está calculado para que tus pulmones no colapsen. Define la economía. La coca es más valiosa que el oro porque sin ella no hay trabajo. Define la religión. El sol no es un símbolo lejano, es tu aliado diario contra el frío mortal de las noches. Y define la psicología colectiva. Una ciudad que vive con la muerte, respirándole en la nuca, no puede permitirse ver a los muertos como ausentes. Los necesita presentes, activos, protegiendo desde su eternidad momificada. Machu Picchu es una ciudad construida sobre la paradoja de la fragilidad humana y la ambición divina. Cada piedra colocada es un desafío al vacío.
Cada cosecha es un milagro arrancado al cielo, y cada vida es un testimonio de que los límites del cuerpo humano están hechos para ser rebasados. ¿Qué significa realmente adorar al sol? No es encender una vela en un templo oscuro, ni recitar oraciones memorizadas los domingos. Imagina que tu Dios aparece cada mañana, visible y tangible, quemando tu piel si te descuidas, iluminando tus cultivos si te sonríe, y desapareciendo cada noche, dejándote en un frío que puede matarte. En Machu Picchu, Inti no es una abstracción teológica, es tu jefe, tu calendario, tu termómetro y tu verdugo. Toda la vida de la ciudad gira alrededor de su movimiento diario y su ciclo anual. No hay separación entre lo sagrado y lo práctico. Cuando un sacerdote observa el amanecer desde el Intihuatana, la piedra donde se amarra el sol, no está haciendo teatro espiritual. Está cronometrando el trabajo del día, calculando las estaciones de siembra y asegurándose de que el cosmos siga funcionando. El día en Machu Picchu comienza con el primer rayo de luz tocando las cumbres orientales. Antes del alba, todo es oscuridad helada y silencio mortal. Las familias se acurrucan bajo mantas de lana de alpaca, resistiendo el frío que convierte el aliento en nubes blancas dentro de las habitaciones de piedra. Pero cuando Inti asoma sobre las montañas de la selva, todo cambia. Los primeros rayos son como dedos dorados que despiertan la ciudad piedra por piedra. Los sacerdotes ya están en sus posiciones, con las manos extendidas hacia el este, cantando himnos en quechua que reverberan contra las terrazas. Este no es un saludo poético, es un pacto renovado cada amanecer. Nos diste otro día de vida, te devolveremos tributo en trabajo, en sacrificio, en reverencia absoluta. La jornada laboral no empieza cuando tú quieras, empieza cuando Inti lo ordena. Y el trabajo en Machu Picchu es, sobre todo, una conversación con la piedra. Cada muro, cada escalón, cada terraza es el resultado de horas interminables de golpear granito con martillos de roca más dura. Los incas no tenían herramientas de metal para cortar piedra. No había sierras de hierro ni taladros de acero. Solo piedra contra piedra, músculo contra montaña, paciencia contra eternidad. Imagina que te dan un bloque de granito del tamaño de un automóvil y te dicen, tállalo hasta que encaje perfectamente con ese otro bloque, sin dejar espacio para meter una hoja de papel entre ellos. No tienes planos escritos, no tienes niveles láser, no tienes maquinaria. Solo tus manos, tus ojos y la coca en tu mejilla, para que tus pulmones no colapsen mientras golpeas la roca desde el amanecer hasta el anochecer. Los canteros de Machu Picchu desarrollaron una relación casi mística con la piedra. Antes de tocar un bloque, lo estudiaban durante días. Observaban sus vetas, sus fisuras invisibles, sus puntos débiles. Golpeaban suavemente con martillos de piedra y escuchaban el sonido. Un tono claro significaba roca sólida. Un sonido apagado revelaba una grieta interna que podía partir el bloque entero. Esta no era superstición, era ciencia empírica acumulada durante generaciones. Los maestros canteros podían predecir cómo se comportaría una piedra bajo presión, dónde se rompería, cómo se desgastaría con el tiempo. Y cuando finalmente comenzaban a tallar, cada golpe era deliberado, controlado, casi reverente, porque desperdiciar un bloque de granito que había sido arrastrado desde kilómetros de distancia no era solo un error técnico, era un insulto a Inti,
que había iluminado el camino de los cargadores, y a la Pachamama, la Madre Tierra, que había dado la piedra. Pero el verdadero milagro no es la talla individual, es cómo encajan las piedras entre sí sin argamasa. Los muros de Machu Picchu están hechos de bloques poligonales que se abrazan unos a otros con una precisión que desafía la lógica. Algunos tienen 3 lados, otros 8, otros 12 ángulos irregulares. Y todos se encajan tan perfectamente que no entra una cuchilla entre las juntas. ¿Cómo lo hicieron? No con magia extraterrestre ni tecnología perdida, sino con un método brutal de prueba y error. Los canteros tallaban un bloque, lo subían con cuerdas y palancas, lo colocaban contra el muro, lo bajaban, lo retallaban donde no encajaba, lo volvían a subir y repetían el proceso docenas de veces. Un solo bloque podía tomar semanas de ajuste constante. Y todo esto se hacía bajo el sol implacable de la tarde, cuando el calor te hace sudar ríos que la altitud evapora instantáneamente, dejándote cubierto de sal y sed. El culto a Inti no es solo ritual matutino, es el marco que organiza todo el año. Los incas dividían el calendario en función de los movimientos solares. El Inti Raymi, la fiesta del sol, se celebraba en el solsticio de invierno de junio, cuando Inti está más lejos y el riesgo de que no regrese es mayor. Imagina vivir en una cultura donde existe el miedo real de que el sol se aleje demasiado y nunca vuelva. No es paranoia irracional, es ansiedad existencial basada en observar que los días se acortan, el frío aumenta, y si no haces algo para atraer a Inti de vuelta, tu civilización morirá congelada y hambrienta. Por eso los sacrificios en el solsticio no eran opcionales. Ofrecían llamas, chicha, tejidos finos y en ocasiones extremas vidas humanas. No por crueldad, sino por terror. El sol debía saber que era amado, necesitado, venerado. Porque sin él, Machu Picchu no es una ciudad sagrada. Es una tumba de piedra, y la piedra misma se convierte en instrumento de culto. El Intihuatana, ese pilar tallado en roca viva que sobresale del suelo como un dedo apuntando al cielo, es un reloj solar y altar simultáneo. Durante los equinoccios, cuando el día y la noche son exactamente iguales, el sol del mediodía golpea el Intihuatana sin proyectar sombra alguna. En ese momento, Inti está amarrado a la piedra, conectado directamente con la tierra. Los sacerdotes aprovechan ese instante para realizar ceremonias que renuevan el pacto cósmico. Tú, como habitante de Machu Picchu, presenciar esto no es asistir a un espectáculo, es confirmar que el universo sigue en orden, que el sol no ha abandonado a los incas y que tu vida tiene sentido dentro de un plan divino mucho mayor que tus pulmones cansados y tus manos sangrantes. Pero el trabajo con la piedra no es solo construcción, es también agricultura imposible. Las terrazas de Machu Picchu, esos escalones verdes que descienden por la montaña como una cascada vegetal, son obra maestra de ingeniería que requiere mantenimiento constante. Cada terraza tiene capas, piedras grandes en el fondo para drenaje, grava, arena y finalmente tierra fértil traída desde el valle. Cuando llueve, el agua no se estanca ni erosiona la tierra. Se filtra lentamente a través de las capas y sale por canales de piedra perfectamente inclinados. Construir esto a 2.430 metros sin maquinaria es un acto de fe en la geometría y en Inti, porque si las terrazas fallan, no hay maíz, y sin maíz no hay chicha para las ofrendas, y sin ofrendas, Inti podría ofenderse. Todo está conectado.
Los agricultores de Machu Picchu trabajan las terrazas con la misma reverencia que los canteros tallan los muros. Cada planta de maíz es un tributo a la Pachamama y al sol. Siembran sincronizados con el calendario solar, arrancan malezas de rodillas en la tierra y cosechan cantando agradecimientos. El maíz cultivado aquí no es ordinario, es sagrado. Las mazorcas más perfectas se reservan para ser quemadas en los altares, para que el humo suba hacia Inti y le recuerde que abajo, en la ciudad suspendida, sus hijos siguen trabajando, sudando, sangrando y amándolo. Este es el culto al sol en su forma más cruda. No teología abstracta, sino esfuerzo físico convertido en oración. Y al final del día, cuando Inti desciende hacia las montañas occidentales y las sombras se alargan como dedos oscuros sobre las terrazas, los trabajadores no colapsan aliviados. Se arrodillan una última vez, miran la bola de fuego que se hunde en el horizonte y ruegan en silencio que vuelva mañana. Porque en Machu Picchu, cada puesta de sol es una despedida incierta. Cada amanecer es un milagro renovado. Y cada piedra tallada, cada terraza sembrada, cada ofrenda quemada es un grito desesperado al cosmos. Estamos aquí, somos dignos, no nos abandones. ¿Qué harías si tu trabajo diario fuera cambiarle la ropa y darle de comer a un cadáver que lleva muerto 50 años? No es una pregunta de película de terror. Es tu realidad si eres yanacona en Machu Picchu. Imagina entrar cada mañana a una habitación donde un cuerpo momificado está sentado en un trono, vestido con túnicas de cumbi finísimo, con la piel seca como cuero viejo pegada a los huesos, los ojos hundidos en cuencas vacías y la boca abierta en una mueca permanente. Este es tu señor. Este es el emperador Pachacútec o Túpac Yupanqui o quien fuera el dueño de este palacio cuando aún respiraba. Y tu deber, tu honor más sagrado, es tratarlo como si todavía estuviera vivo. No finges que está vivo. Para ti, para todos en Machu Picchu, él está vivo. Solo que ahora es un Malqui, un ancestro venerado que ha trascendido la carne, pero no la existencia. Los Malqui no son fantasmas ni recuerdos. Son presencias tangibles que ocupan espacio físico y demandan atención constante. Cada Malqui tiene su palacio, sus tierras, sus sirvientes y su agenda social. Sí, leíste bien, agenda social. Las momias de los emperadores incas se visitan unas a otras. Los yanaconas las cargan en andas ceremoniales, las transportan por los caminos empedrados de Machu Picchu y las sientan frente a otras momias para que conversen. Tú no oyes nada, por supuesto, pero los sacerdotes que acompañan a los Malqui interpretan sus deseos, traducen sus palabras silenciosas y negocian alianzas entre dinastías que llevan décadas o siglos muertas. Es diplomacia del más allá. Y si piensas que esto es solo teatro espiritual, estás equivocado. Los Malqui controlan recursos reales, tierras fértiles en el valle, rebaños de alpacas, tributos de pueblos enteros. Cuando un emperador inca muere, no pierde su poder, lo consolida. Ponte ahora en la situación de ser el sirviente personal de un Malqui. Despiertas antes del alba, como siempre. Tu primera tarea es entrar al aposento donde tu señor momificado pasa la noche. El olor te golpea inmediatamente. Una mezcla de hierbas secas, resinas aromáticas que intentan enmascarar el aroma dulzón y rancio de la carne preservada y el polvo acumulado en las telas antiguas. Te arrodillas ante él. Le hablas en voz baja con respeto absoluto. Buenos días, mi señor. ¿Descansaste bien?
No esperas respuesta audible, pero observas su rostro momificado en busca de señales. ¿Está su túnica arrugada? ¿Se ha movido algún ornamento de oro de su posición original? Cualquier cambio es interpretado como comunicación. Si la corona de plumas está torcida, quizás el Malku está molesto. Si una mano se ha desplazado ligeramente, tal vez está señalando algo que necesita. Luego viene el ritual de vestirlo. Esto no es simplemente cambiarle la ropa a un maniquí. Debes desatar con cuidado extremo las túnicas viejas sin dañar el cuerpo frágil. La piel momificada es quebradiza como pergamino antiguo. Un tirón brusco podría arrancar un dedo, desprender una oreja o romper costillas que ya son poco más que ramitas secas. Cada movimiento es lento, reverente, calculado. Deslizas una túnica nueva de lana de vicuña, suave como seda, pero tremendamente costosa, sobre sus hombros rígidos. Le colocas collares de oro, brazaletes de plata y una corona de plumas de quetzal que valen más que tu vida entera. Mientras lo vistes, le hablas constantemente, informándole de las noticias de la ciudad, de las cosechas, de las ceremonias planeadas. Porque aunque no responda, todos creen que escucha. Y si dejas de hablarle, si lo tratas como objeto inerte, estás cometiendo el peor sacrilegio imaginable. Estás matando a tu emperador por segunda vez. Después de vestirlo, lo sientas en su trono en la sala principal del palacio. Aquí es donde recibe visitas. Otros yanaconas traen ofrendas, platos de maíz tostado, vasijas de chicha fresca, mazorcas de las mejores cosechas, flores de orquídeas raras. Colocan todo frente al Malki con la misma ceremonia que si estuviera vivo y hambriento. Por supuesto, él no come, pero eso no importa. Después de unas horas, retiras la comida y la quemas en braseros ceremoniales. El humo, creen, es lo que el Malku verdaderamente consume. Es su alimento etéreo. Y mientras el olor a maíz quemado sube hacia el cielo, tú rezas para que tu señor momificado esté satisfecho. Porque un Malku insatisfecho puede traer mala suerte, enfermedades o fracasos en la cosecha. No es paranoia, es la lógica interna de un sistema donde los muertos tienen más poder que muchos vivos. La parte más inquietante no es el cuidado diario, es la interacción social. Los Malki asisten a festivales. Durante el Inti Raymi o el Capac Raymi, las momias son sacadas de sus palacios y llevadas a la plaza principal de Machu Picchu. Imagina la escena. Cientos de personas vivas celebrando, bailando, cantando, y entre ellas, sentadas en andas decoradas, están las figuras rígidas y secas de los emperadores muertos. No están escondidas en un rincón, están en lugares de honor, en primera fila, con servidumbre alrededor agitando plumas para espantar moscas que ya no pueden molestarles. Los sacerdotes se acercan a cada Malki, les ofrecen chicha vertiéndola en el suelo a sus pies, les consultan sobre decisiones importantes. Y la multitud observa, reverente, como si los muertos estuvieran realmente participando en la fiesta. Porque en su cosmovisión lo están haciendo. Ahora viene la pregunta que te está quemando la mente. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión con mantener a los muertos activos en la sociedad? La respuesta es económica y política tanto como espiritual. En el Tahuantinsuyu, el imperio inca, la tierra no se hereda como en Europa. Cuando un emperador muere, sus tierras, palacios y riquezas no pasan al nuevo emperador. Se quedan con él, con su Malki. El hijo que asume el trono debe conquistar nuevas tierras, construir su propio palacio, acumular su propia fortuna. Esto crea un sistema donde cada generación
debe expandir el imperio o fracasar. Los muertos, literalmente, se quedan con todo, y como sus Malkuis siguen vivos, siguen controlando recursos, exigiendo tributos y acumulando poder. Eventualmente, esto se vuelve insostenible. Hay más emperadores muertos con propiedades que vivos con capacidad de generar riqueza nueva. Es un sistema diseñado para colapsar bajo su propio peso, pero en Machu Picchu, este colapso aún está lejos. Aquí, el sistema funciona porque la ciudad es pequeña, exclusiva, y los recursos están controlados. Sirves a un Malkui que fue poderoso en vida y sigue siendo poderoso en muerte. Su momia no es una reliquia que se guarda, es tu patrón activo. Le debes lealtad eterna. Y cuando tú mueras, si fuiste lo suficientemente importante, tal vez también te momifiquen. Tal vez tus descendientes te vistan, te alimenten con humo y te lleven a fiestas. La muerte no es el final de tu influencia, es solo un cambio de estado. Pasas de ser carne viva a ser carne preservada, pero tu voluntad, tus deseos, tu prestigio continúan. Esta es la promesa que hace soportable el trabajo brutal en las alturas, que tu esfuerzo no será olvidado, que tu memoria será alimentada, que nunca morirás realmente del todo. Y así, cada noche, después de haber servido a tu Malki todo el día, lo regresas a su cámara privada. Lo acuestas cuidadosamente en su plataforma, ajustas su túnica, aseguras su corona. Le deseas buenas noches como le desearías a cualquier persona viva. Cierras la puerta de piedra detrás de ti, y mientras caminas por los pasillos oscuros del palacio hacia tu propia habitación, no sientes que acabas de cuidar un cadáver. Sientes que acabas de servir a la eternidad. Porque en Machu Picchu, entre las nubes y las momias, la línea entre la vida y la muerte no es una pared sólida. Es una cortina delgada que se mueve con el viento. Y a veces, cuando miras de cerca, no estás seguro de qué lado estás tú mismo. ¿Qué significa ser invisible en el lugar más hermoso del mundo? Imagina que tu destino fue decidido antes de que nacieras. Serás Yanacona, sirviente perpetuo, propiedad del imperio inca hasta que la muerte te libere. No tienes opciones, no hay movilidad social, no existe la renuncia. Tu familia ha servido durante generaciones y tus hijos servirán después de ti. Pero a diferencia de otros yanaconas dispersos por el Tahuantinsuyu, tú has sido asignado a Machu Picchu, y aquí está la paradoja cruel. Te han enviado al paraíso, pero nunca podrás disfrutarlo. Vives en la ciudad más cercana al sol, rodeado de belleza imposible, respirando el aire más puro de los Andes. Pero cada amanecer, cada piedra tallada, cada flor de orquídea que cultivas, es un recordatorio de que este lugar no fue construido para ti. Es el retiro privado de la nobleza inca, y tú eres solo el fantasma que lo mantiene funcionando. Machu Picchu no es una ciudad comercial bulliciosa como Cusco. No hay mercados donde regateadores intercambien pescado seco por lana. No hay talleres de artesanos produciendo cerámica para la exportación. No hay caravanas de llamas llegando desde tierras lejanas con noticias del mundo exterior. Esta ciudad fue diseñada para el aislamiento absoluto. Es un santuario, un lugar sagrado reservado para el emperador, su familia directa, los sumos sacerdotes del culto solar y las momias de los ancestros venerados. Y luego están ustedes, los yanaconas. 200, 300 personas a lo mucho, cuya única función es hacer que este retiro exclusivo sea habitable. Ustedes son los jardineros del Edén, pero nunca pueden comer del árbol. Son los guardianes del palacio celestial.
pero duermen en cuartos sin ventanas, mientras la nobleza observa el amanecer desde terrazas privadas. Tu día comienza en la oscuridad absoluta. No hay campanas que te despierten ni gallos que canten. Solo el frío brutal de la madrugada andina metiéndose por las grietas de tu habitación de piedra. Te levantas, te envuelves en una manta de lana áspera y sales al exterior donde el aire te corta la cara como cuchillos invisibles. La ciudad todavía está sumida en sombras, pero tú conoces cada escalón y pasadizo, cada terraza de memoria. Has caminado estas rutas miles de veces. Tu primera tarea es subir al Inti Punku, la Puerta del Sol, para verificar que el camino esté despejado. No esperan visitantes, pero los protocolos existen para mantener la ilusión de que el emperador podría aparecer en cualquier momento. Subes 400 escalones en la penumbra, tus pulmones ardiendo, tus piernas quemándose, y cuando llegas arriba, finalmente ves el primer rayo de luz tocando las montañas orientales. Es hermoso, tan hermoso que duele. Y tienes 3 segundos para admirarlo antes de que debas bajar corriendo, porque las terrazas te esperan. Las terrazas agrícolas de Machu Picchu son el corazón productivo de la ciudad. 40 terrazas principales, escalonadas por la ladera de la montaña, cada una sostenida por muros de contención que desafían la gravedad. Algunas terrazas están tan inclinadas que trabajar en ellas es literalmente trabajar sobre un precipicio. Un paso en falso, un resbalón en la tierra húmeda, y caes 200 metros hacia el río Urubamba, que ruge abajo como una serpiente furiosa. No hay barandillas, no hay redes de seguridad. Solo tú, la tierra y el vacío. Y aún así, se espera que cultives maíz aquí. No cualquier maíz, sino el maíz sagrado de granos gigantes que solo crece a esta altitud específica. Maíz que será transformado en chicha para las ceremonias, o quemado como ofrenda a Inti, o enviado como tributo al emperador en Cusco. Cada planta que siembras tiene un destino sagrado. Tu trabajo no es simplemente agricultura, es liturgia con azadas. Pero el maíz no es lo único que creces. También cultivas orquídeas. Sí, flores. En medio de la dureza extrema de la vida, a 2430 metros, se te ordena mantener jardines de orquídeas. Estas flores delicadas, exóticas, imposiblemente hermosas, crecen en microclimas específicos que tú debes crear y proteger. Construyes pequeños invernaderos de piedra, desvías arroyos para crear humedad constante, trasplantas musgo y líquenes para preparar el sustrato adecuado. ¿Por qué? Porque la nobleza inca adora la belleza, porque un emperador que puede hacer florecer orquídeas en un acantilado vertical demuestra control absoluto sobre la naturaleza, y porque tú, Yanacona sin nombre, eres la herramienta que hace posible ese milagro. Pasas horas arrodillado en la tierra, con las manos destrozadas por las espinas de las plantas de protección, con la espalda quebrada por la postura antinatural, solo para que una flor púrpura florezca y sea cortada, llevada al palacio y admirada durante 3 días antes de marchitarse. El aislamiento de Machu Picchu no es solo geográfico, es psicológico. Vives en una burbuja suspendida entre el cielo y la selva, sin contacto real con el mundo exterior. Las noticias del imperio llegan semanas tarde, traídas por chasquis que recorren el camino inca, jadeando y escupiendo sangre por el esfuerzo de correr a estas alturas. Sabes que existe Cusco, que existe el océano, que el imperio inca se extiende desde Ecuador hasta Chile. Pero todo eso es abstracto, lejano, irreal. Tu realidad es esta ciudad de piedra, estas terrazas interminables,
estas orquídeas que debes regar antes del amanecer. No tienes días libres. No hay festivales donde puedas emborracharte y olvidar. Incluso durante el Inti Raymi, mientras la nobleza celebra, tú estás sirviendo chicha, limpiando vómitos ceremoniales y asegurándote de que los braseros de ofrendas no se apaguen. Tu vida no te pertenece, es propiedad del imperio, y el imperio te ha asignado al paraíso con la condición de que nunca descanses. Y luego está el agua. Machu Picchu tiene un sistema hidráulico que es milagro de ingeniería. 16 fuentes alimentadas por un manantial sagrado que nunca se seca. El agua baja por canales de piedra, tallados con precisión milimétrica, fluye de fuente en fuente y finalmente riega las terrazas más bajas antes de desaparecer en el abismo. Mantener este sistema funcionando es tu responsabilidad. Debes limpiar los canales de hojas y barro cada semana. Debes reparar grietas en la piedra antes de que se conviertan en fugas. Debes asegurarte de que la primera fuente, la más sagrada, esté siempre limpia y cristalina, porque es de donde bebe la nobleza. Y cuando llueve, cuando las tormentas de la selva alta suben rugiendo por el valle y descargan agua como si el cielo se hubiera roto, debes correr por los canales asegurándote de que no se desborden. Estás empapado, congelado, resbalando en piedra mojada, pero no puedes detenerte, porque si una fuente se rompe, si el agua sagrada deja de fluir, alguien será castigado. Y ese alguien serás tú. La comida que comes es lo que sobra. La nobleza consume el mejor maíz, la carne más tierna de llama, los tubérculos más grandes de papa. Tú comes chuño, papas deshidratadas que parecen piedras grises y saben a cartón húmedo. Comes quinoa hervida sin sal, porque la sal es lujo reservado para los señores. A veces, si hay suerte, consigues un trozo de charqui, carne de llama secada al sol que debes masticar durante minutos hasta que tus mandíbulas duelen. No hay variedad, no hay placer. La comida es combustible, nada más. Y la comes rápido, en cuclillas junto a un muro, porque no tienes tiempo para ceremonias. Los yanaconas no tienen banquetes, tienen supervivencia, pero hay un privilegio extraño en tu condición. Conoces cada rincón de Machu Picchu mejor que cualquier noble. Sabes dónde crece la mejor coca, qué piedras están flojas en qué muro, cuál fuente tiene el agua más fría. Este conocimiento íntimo no te da poder, pero te da pertenencia. La ciudad te ha moldeado, y tú has moldeado la ciudad con tus manos sangrantes. Cuando miras las terrazas perfectamente escalonadas, sabes que tú plantaste esas semillas. Cuando miras las orquídeas floreciendo imposiblemente en la roca, sabes que tú desviaste ese arroyo. No recibes crédito, no hay monumentos con tu nombre, pero en el silencio de la madrugada, cuando estás solo en la cima de una terraza, viendo las nubes subir desde la selva, sabes la verdad. Sin ti, este paraíso sería ruinas. Eres invisible, pero eres esencial. Eres esclavo, pero eres guardián del lugar más hermoso que los incas jamás construyeron. ¿En qué momento exacto una persona deja de ser persona? Para ti, criado en el siglo XXI, la respuesta es obvia. Cuando el corazón se detiene, cuando los pulmones exhalan por última vez, cuando el cerebro se apaga como una pantalla que pierde electricidad. La muerte es un interruptor binario, encendido o apagado, vivo o muerto, presente o ausente. Pero en Machu Picchu, esa certeza no existe. Aquí, la muerte es un gradiente borroso, una transición que nunca termina de completarse. Los muertos no se van,
se transforman. Pasan de carne caliente a carne fría, de voz audible a voluntad interpretada, de respiración visible a presencia sentida. Y tú, habitante de esta ciudad suspendida en las nubes, vives atrapado en ese espacio liminal, donde cada sombra podría ser un ancestro y cada ráfaga de viento podría ser el aliento de un Malki que observa tu trabajo. La arquitectura misma de Machu Picchu está diseñada para difuminar esa frontera. Hay habitaciones exclusivas para las momias, palacios enteros dedicados a los muertos que siguen viviendo, pero no están separados del mundo de los vivos por muros gruesos ni distancias prudentes. Los cuartos de los Malki están al lado de las cocinas, justo encima de los talleres, frente a las plazas donde los niños juegan. Pasas junto a ellos 10 veces al día. A veces, cuando cruzas un pasillo oscuro, ves por el rabillo del ojo una figura sentada inmóvil en una habitación sombreada. Tu corazón salta. ¿Es un sacerdote meditando o es el emperador Tupac Yupanqui, llevando muerto 30 años? Te detienes, miras directamente y es la momia. Siempre es la momia. Con su piel de cuero seco, sus ojos vacíos, su postura eternamente rígida. Pero aquí está lo perturbador. Después de unos meses viviendo en Machu Picchu, dejas de sobresaltarte, te acostumbras. La presencia de los muertos se vuelve tan normal como la presencia de las piedras. Y no solo los ves, los hueles. Cada Malki tiene su aroma particular, una firma olfativa que mezcla las hierbas con las que fue tratado durante la momificación. Algunos fueron preservados con resinas de copal que desprenden un olor dulce y almizclado cuando el sol calienta sus cuerpos. Otros fueron tratados con humo de madera sagrada y llevan ese aroma ahumado permanente. Y debajo de todo eso, siempre está el olor fundamental de la muerte, ese toque dulzón, ligeramente rancio, imposible de eliminar completamente. Tu nariz aprende a distinguir. Cuando pasas por el sector norte del palacio y hueles copal y cedro, sabes que estás cerca del Malki de Pachacútec. Cuando el viento trae un aroma de romero seco mezclado con algo más oscuro, sabes que alguien acaba de abrir la cámara de la Colla Muerta, la emperatriz momificada que gobierna sobre las tierras agrícolas del valle. Los muertos no son abstractos. Tienen presencia sensorial que invade tu realidad cotidiana. Pero lo más inquietante no es verlos ni olerlos. Es la forma en que estructuran tu comportamiento. No puedes pasar frente a un Malki sin inclinarte en señal de respeto. No puedes hablar en voz alta cerca de sus cámaras, porque podrías molestarlos. No puedes comer ciertos alimentos en ciertas épocas, porque los Malki tienen preferencias dietéticas que deben ser respetadas, incluso si ellos no comen. Tu vida está llena de reglas invisibles, dictadas por seres que no respiran. Cuando te sientas a descansar después de horas de trabajo en las terrazas, no puedes elegir cualquier piedra. Algunas piedras están reservadas para el uso de los ancestros cuando son sacados en procesión. Si te sientas en la piedra equivocada, no recibirás un castigo inmediato. Pero todos a tu alrededor te mirarán con horror silencioso. Y esa noche, cuando la fiebre te golpee o cuando tropieces y te tuerzas el tobillo, todos sabrán por qué. Ofendiste a un muerto. Los rituales diarios están saturados de esta convivencia. Cada mañana, antes de que salga el sol, los sacerdotes realizan el despertar de los ancestros. Entran a las cámaras de los Malki, les hablan con dulzura, les informan de que ha comenzado un nuevo día. Les preguntan cómo durmieron, si tienen alguna petición
si algo los perturba. Luego, dependiendo de las respuestas que los sacerdotes interpretan de los silencios y las pequeñas señales, se ajusta el programa del día. Si un Malqui parece inquieto, quizás se decide realizar una ofrenda extra. Si otro parece complacido, se le saca a tomar el sol en la terraza principal. Y tú, como Yanacona, ejecutas estas órdenes sin cuestionarlas. Porque cuestionar la voluntad de un Malqui es cuestionar el orden cósmico que mantiene unida tu realidad. La jerarquía social también se define por la proximidad a los muertos. Los Yanaconas que sirven directamente a los Malqui tienen un estatus superior a los que solo trabajan las terrazas. Ser elegido para vestir a un emperador momificado es un honor que eleva a tu familia entera. Tu padre tal vez trabajó toda su vida cultivando maíz sin reconocimiento. Pero si tú eres seleccionado para ser guardián de un Malqui, de repente tu linaje importa. Tus hijos tendrán mejores asignaciones de trabajo. Tu esposa recibirá raciones extra de coca. Todo porque tocas cadáveres sagrados con tus manos y no te desmayas del asco. La paradoja es brutal. En Machu Picchu, limpiar los excrementos de un vivo es trabajo degradante, pero cambiar la túnica manchada de un muerto es servicio sagrado. La muerte confiere dignidad que la vida niega, pero hay momentos donde el velo se rasga por completo, donde la distinción entre vivos y muertos colapsa en experiencias que desafían toda lógica. Durante la Yamarca Quila, el mes de los difuntos en el calendario inca, se realiza una ceremonia que te hace cuestionar todo. Los Malqui son sacados de sus palacios y llevados a las terrazas agrícolas. Allí, los Yanaconas los sientan sobre la tierra recién arada. Los sacerdotes cantan invocaciones largas, melódicas, hipnóticas, y luego, en un acto que te paraliza la primera vez que lo presenciar, vierten chicha sobre las manos momificadas de los ancestros y dejan que el líquido se filtre a la tierra. Están regando el suelo con las manos de los muertos. Están haciendo que los Malqui bendigan las cosechas físicamente. Y mientras observas esto, mientras ves el líquido dorado empapar la piel seca como pergamino y gotear entre los dedos rígidos, tu cerebro se rompe un poco. ¿Esto es agricultura o es necromancia? ¿Es ciencia o es magia? La respuesta inca es sí, y luego están las historias que circulan en susurros nocturnos entre los Yanaconas. Historias de Malquis que se mueven, no metáforas, sino testimonios directos. El guardia que jura que vio a la momia de Huayna Cápac girar la cabeza ligeramente hacia la ventana cuando salió el sol. La mujer que afirma que el brazo de la colla muerta estaba en posición diferente después de limpiar la habitación. ¿Son alucinaciones causadas por la altitud, por la falta de oxígeno que hace ver cosas que no existen? ¿Son invenciones para ganar estatus social? ¿O son verdades imposibles que solo pueden ocurrir en un lugar donde la realidad es tan delgada como el aire? No lo sabes, nunca lo sabrás. Pero te cuidas de no quedarte solo en las cámaras de los Malqui después del anochecer. Por si acaso, la convivencia con los muertos también transforma tu concepto del tiempo. Los vivos medimos el tiempo hacia adelante. Nacimiento, crecimiento, vejez, muerte. Pero en Machu Picchu, el tiempo también fluye hacia atrás. Los Malquis son el pasado perpetuamente presente. El emperador que murió hace 50 años sigue tomando decisiones a través de sus sacerdotes intérpretes. Sus opiniones sobre nuevas construcciones, sobre asignaciones de tierra, sobre matrimonios importantes, todavía importan. De hecho, a veces importan más que las opiniones del emperador vivo.
porque el muerto ya ha probado su valía. Ya conquistó territorios, ya construyó palacios, ya demostró el favor de los dioses al morir y ser momificado. El vivo todavía está en prueba. Esta inversión temporal crea una sociedad donde el futuro siempre está negociando con el pasado, donde el progreso siempre debe pedir permiso a la tradición momificada. Y tú, atrapado en medio de esto, comienzas a verlo como normal. Comienzas a pensar en tu propia muerte no como final, sino como posible transformación. Si sirves bien, si demuestras lealtad absoluta, si tienes suerte, tal vez tú también seas preservado. Tal vez tus hijos te vistan y te ofrezcan chicha. Tal vez tu voz silenciosa siga siendo escuchada décadas después de que tu corazón se detenga. La muerte pierde su terror cuando se convierte en continuación. Y eso, precisamente eso, es lo que hace Machu Picchu tan extraño y tan poderoso. Es una ciudad donde morir no significa desaparecer, sino solo cambiar de habitación. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un mes sin bañarte? No un día ocupado sin ducha, sino 30 días completos sin que el agua toque tu cuerpo, más allá de salpicaduras ocasionales en la cara. Imagina cómo tu piel comienza a producir una capa de grasa, cómo el sudor seco se acumula en los pliegues de tu cuello, cómo el olor corporal evoluciona de desagradable a acre y finalmente a algo que dejas de notar porque tu nariz se rinde. Ahora multiplica eso por el hecho de que trabajas 10 horas diarias bajo el sol andino, cargando piedras, cultivando terrazas, subiendo escaleras interminables. Y añade que compartes habitaciones pequeñas con otras 5 personas que tampoco se bañan. Bienvenido a la realidad higiénica de Machu Picchu, donde el agua es sagrada y abundante, pero no para limpiarte a ti. Es para las ceremonias, para regar cultivos, para las fuentes que embellecen los palacios de la nobleza. Tu cuerpo es lo último en la lista de prioridades. La verdad incómoda es que los incas no compartían tu obsesión moderna con la limpieza corporal. No porque fueran primitivos o ignorantes, sino porque sus prioridades eran radicalmente diferentes. El agua en Machu Picchu fluye constantemente por las 16 fuentes sagradas, cristalina y fría, bajando desde el manantial en la montaña. Pero tocar esa agua, para algo tan mundano como lavarte las axilas, sería un sacrilegio. Esa agua tiene propósitos rituales. Los sacerdotes la usan para purificaciones ceremoniales. Los malquis reciben ofrendas de agua en vasijas de plata, y las terrazas más importantes la reciben para asegurar cosechas bendecidas por los dioses. Tú, yanacona común, puedes beber de las fuentes inferiores, puedes mojar tu cara para soportar el calor del mediodía, pero sumergir tu cuerpo sudoroso y sucio en agua sagrada está prohibido. Así que no te bañas. Semanas pasan, meses, y tu concepto de limpio se redefine radicalmente. La ropa se convierte en tu segunda piel, literalmente. Usas la misma túnica de lana durante semanas, hasta que la tela absorbe tanto sudor, grasa corporal y tierra que se endurece en los bordes. Los incas fabricaban textiles extraordinarios, con técnicas de tejido que producían telas más finas que el lino europeo. Pero esas maravillas están reservadas para la nobleza y para vestir a los malqui. Tú recibes lana de alpaca áspera, tejida con prisa, teñida con tintes baratos que se desvanecen después del primer mes. Cuando tu túnica finalmente se pudre por el uso constante, recibes otra igual. Mientras tanto, la lavas esporádicamente en el río, golpeándola contra las rocas hasta que el agua sale gris oscuro con la mugre acumulada.
la cuelgas a secar sobre una piedra caliente y 2 horas después te la pones todavía húmeda porque no tienes otra. El olor a lana mojada, mezclado con tu propio olor corporal, crea un aroma característico que todos los yanaconas comparten. El olor del trabajo perpetuo. Y luego está la cuestión de las necesidades básicas. No hay baños en Machu Picchu. No hay letrinas comunitarias con fosas profundas. No hay privacidad ni infraestructura sanitaria como la entendemos. Cuando necesitas defecar, sales a las zonas designadas en los bordes de la ciudad. Te acucillas detrás de una roca o de un matorral y haces lo que tienes que hacer. No hay papel higiénico, obviamente. Usas hojas grandes, piedras lisas o simplemente tu mano izquierda y luego la limpias con tierra o hierba. Los excrementos se dejan allí, expuestos, hasta que las lluvias los lavan cuesta abajo o hasta que los animales carroñeros los devoran. Durante la estación seca, cuando las lluvias escasean, el olor en las zonas de letrinas es nauseabundo. Moscas verdes zumban en nubes densas, pero nadie se queja. Esto es normal, esto es la vida. Los incas eventualmente desarrollarán sistemas más sofisticados en ciudades más grandes, pero Machu Picchu, en su exclusividad aislada, funciona con lo básico. Las enfermedades, por supuesto, son compañeras constantes. La falta de higiene combinada con la desnutrición crónica de los yanaconas crea el caldo de cultivo perfecto para infecciones, parásitos y enfermedades de la piel. Los piojos son universales, todos los tienen. Niños, adultos, nobles, yanaconas, todos. Por las noches, después del trabajo, las familias se sientan en círculos y se despiojan mutuamente, aplastando los insectos entre las uñas con pequeños chasquidos satisfactorios. No es vergonzoso, es cuidado mutuo. Las madres revisan meticulosamente las cabezas de sus hijos, cazando liendres blancas pegadas a los cabellos. Los encuentran, los arrancan, los revientan. Es un ritual de intimidad familiar en medio de la brutalidad general. Algunos yanaconas se rapan la cabeza completamente para combatir la infestación, pero el problema es que el frío nocturno de las alturas hace que la cabeza rapada sea casi insoportable. Así que la mayoría elige vivir con los piojos. Las infecciones de piel son otro tormento cotidiano. Las manos destrozadas por el trabajo con piedra desarrollan grietas profundas que nunca cicatrizan completamente. La tierra se mete en esas grietas, las infecta, y pronto tienes pus amarillento supurando de tus nudillos. ¿El tratamiento? Nada, la mayoría del tiempo. Esperas que sane solo o que reviente y drene naturalmente. Si la infección es muy grave, un curandero local podría aplicar cataplasmas de hierbas machacadas, muña, matico o sangre de grado. Estas plantas tienen propiedades antibacterianas reales, descubiertas empíricamente por generaciones de prueba y error. Pero aplicar las hierbas duele casi tanto como la infección misma, porque tienes que limpiar la herida primero, arrancando la costra y el tejido muerto con tus propios dedos o con un pedazo de obsidiana afilada. Lo haces sin anestesia, mordiendo una rama para no gritar, mientras alguien sostiene tu brazo para que no lo retires del dolor. Los problemas respiratorios son endémicos a esta altitud. La tos constante es tan común que dejas de notarla. Todos tosen. Los niños tosen con esa tos húmeda y profunda que presagia neumonía. Los ancianos tosen hasta escupir sangre. Tú toses cada mañana durante los primeros minutos después de despertar, expulsando flema oscura que has acumulado durante la noche. ¿Por qué? Porque duermes en habitaciones sin ventilación adecuada,
donde el humo de la pequeña fogata, que mantiene el frío a raya, se queda atrapado y te asfixia lentamente. El hollín se deposita en tus pulmones día tras día, año tras año. Los ancianos que han vivido toda su vida en Machu Picchu tienen pulmones negros como carbón. Cuando finalmente mueren, a menudo es porque ya no pueden respirar, ahogándose en sus propios fluidos, mientras sus familias observan impotentes. Pero aquí está la parte perturbadora. En medio de toda esta mugre, de toda esta enfermedad, de toda esta falta de higiene personal, los incas son meticulosamente limpios en ciertas áreas. Los templos se barren a diario. Las fuentes sagradas son limpiadas con tal frecuencia que las piedras brillan. Los malquis son mantenidos en condiciones impecables, sus túnicas cambiadas, sus cámaras perfumadas con hierbas aromáticas. La limpieza no es rechazada como concepto, simplemente está reservada para lo divino. Tu cuerpo mortal, sucio y sudoroso, no merece el esfuerzo, pero el cuerpo de un emperador muerto, preservado en sal y resinas, merece toda la atención higiénica del mundo. Es una jerarquía brutal que te recuerda constantemente tu lugar en el orden cósmico. Y las ceremonias funerarias revelan otra paradoja higiénica. Cuando alguien muere en Machu Picchu, el cuerpo no se lava con agua preciosa. Se limpia en seco, frotándolo con telas de lana para quitar el sudor y la suciedad superficial. Luego, si la persona era importante, se inicia el proceso de momificación. Se extraen los órganos internos por incisiones precisas. Se rellena la cavidad corporal con hierbas secas. Se frota la piel con sal y resinas. El olor durante este proceso es indescriptible. Es dulce, podrido, químico y orgánico todo al mismo tiempo. Pero los especialistas que realizan la momificación trabajan con máscaras de tela empapadas en esencias de coca y muña para soportarlo. Y cuando el proceso termina semanas después, lo que queda ya no huele a muerte, huele a eternidad preservada. El cuerpo sucio del vivo se transforma en el cuerpo sagrado del muerto. La higiene que te fue negada en vida te es concedida en muerte, siempre que hayas sido lo suficientemente importante. Pero para la mayoría de los yanaconas no hay momificación. Hay un entierro simple en fosas comunes fuera de la ciudad. Tu cuerpo sucio, agotado, plagado de enfermedades, es envuelto en tu túnica más vieja y depositado en la tierra. Nadie te lavará, nadie te perfumará. Pasarás a la Pachamama tal como viviste, cubierto de tierra, oliendo a trabajo, con las manos agrietadas y los pulmones llenos de hollín. Y la ironía cruel es que esa tierra que te recibirá es más limpia que el agua que nunca pudiste usar. Porque en Machu Picchu la higiene no es democrática, es privilegio, es jerarquía, es otra forma en que los dioses y los nobles te recuerdan que tu cuerpo les pertenece, y ellos deciden si merece ser limpiado o no. ¿Qué queda de una persona cuando su corazón deja de latir? En tu mundo, la respuesta es dolorosamente clara. Fotografías desvanecidas, objetos personales que se vuelven reliquias, historias que se cuentan en reuniones familiares hasta que la última persona que los conoció también muere. La memoria es frágil, se erosiona con cada generación. Tu bisabuelo es apenas un nombre y una fecha en un árbol genealógico. Tu tataranieto no sabrá nada de ti, excepto quizás una anécdota distorsionada, contada por alguien que nunca te conoció. Esto es lo que tu cultura llama el orden natural. Nacer, vivir, morir y lentamente, inexorablemente, ser olvidado. Pero en Machu Picchu ese orden está roto. Aquí la memoria no es pasiva ni frágil,
es activa, alimentada y eternamente renovada. Porque mientras haya ofrendas quemadas, mientras haya yanaconas cambiando túnicas a los malki, mientras haya sacerdotes interpretando la voluntad silenciosa de los ancestros, nadie muere realmente del todo. Esta es la lección más profunda que Machu Picchu enseña, y la más perturbadora para una mente moderna. Los incas construyeron un sistema entero alrededor de la premisa de que la muerte no es un final, sino solo una mudanza. Pasas de la habitación de los vivos a la habitación de los muertos, pero sigues en la misma casa. Tu cuerpo cambia de estado, de carne caliente a carne preservada, pero tu presencia permanece. Tus deseos siguen siendo escuchados, tus propiedades siguen siendo tuyas, tu familia sigue sirviéndote. No es inmortalidad en el sentido de vivir para siempre, es continuidad en el sentido de nunca ser desconectado del mundo que habitaste. Y esa continuidad requiere trabajo, requiere ritual, requiere que los vivos inviertan tiempo, recursos y energía emocional en mantener a los muertos presentes. La memoria inca no es nostalgia sentimental, es obligación económica y social. Piensa en lo que esto significa prácticamente. Cada yanacona que sirve a un malki está dedicando su vida entera a sostener la memoria de alguien que murió antes de que él naciera. Cambia túnicas a un emperador que conquistó territorios hace 70 años. Le ofrece chicha a una colla que organizó ceremonias hace medio siglo. Le habla con reverencia a un cuerpo que nunca le responderá con palabras audibles. ¿Por qué lo hace? No solo por miedo al castigo o por obligación religiosa ciega, lo hace porque en el fondo él también quiere ser recordado. Si mantiene viva la memoria del emperador muerto, está invirtiendo en su propia inmortalidad futura. Está demostrando que el sistema funciona, que la memoria puede ser eterna si se la cuida con suficiente devoción. Es un pacto generacional. Yo te recuerdo y algún día alguien me recordará a mí. La alternativa, el olvido total, es un terror más grande que la muerte misma. Y Machu Picchu, en su aislamiento extremo, se convierte en la máquina perfecta para este tipo de memoria. No hay distracciones del mundo exterior. No hay comerciantes trayendo noticias de tierras lejanas que te hagan cuestionar tus costumbres. No hay invasores que destruyan tus monumentos o reescriban tu historia. Solo están las montañas eternas, las nubes que suben desde la selva y las piedras que tus ancestros colocaron con manos que ahora son momias. Cada terraza que cultivas fue diseñada por ingenieros que llevan muertos generaciones. Cada fuente que limpias fluye por canales tallados por canteros cuyos nombres ya nadie recuerda, pero cuyos malki todavía reciben ofrendas. Caminas literalmente sobre la memoria física de los muertos, y esa memoria es más sólida que cualquier recuerdo mental. La piedra no olvida. El agua sigue fluyendo por los mismos canales. Y tú, al mantener ese sistema funcionando, te conviertes en parte de esa memoria imperecedera. Pero hay una melancolía oscura en todo esto, porque la obsesión inca con la memoria también revela un miedo profundo al vacío de la inexistencia. ¿Por qué construir ciudades imposibles en acantilados verticales? ¿Por qué tallar piedras con una precisión que toma años de trabajo? ¿Por qué momificar emperadores y mantenerlos sentados en tronos eternamente? Porque el cosmos inca está acosado por el terror de la desaparición. Si el sol no regresa mañana, si las lluvias no llegan este año, si la memoria de los ancestros se pierde,
entonces todo colapsa en el caos primordial. Los incas no construyen para la eternidad por arrogancia, construyen por desesperación. Cada piedra colocada es un grito al universo. Estuvimos aquí, importamos, no nos dejen desaparecer. Y Machu Picchu, suspendida entre el cielo y el abismo, es el grito más fuerte de todos. Ahora, pon esto en perspectiva personal. Tú, Yanacona sin nombre en registros históricos, jamás serás momificado. Jamás tendrás un palacio donde te sienten después de muerto. Jamás habrá sacerdotes interpretando tu voluntad silenciosa. Pero aún así, participas en el sistema de memoria colectiva. Cuando cultivas las terrazas que alimentan las ceremonias, cuando tejes las túnicas que visten a los Malki, cuando cantas en los festivales que honran a los ancestros, estás añadiendo tu pequeña piedra al muro gigante de la memoria inca. No serás recordado individualmente, pero serás parte del recuerdo colectivo. Generaciones futuras caminarán por los mismos senderos que tú desgastaste con tus pies descalzos. Comerán maíz cultivado en terrazas que tú reparaste, y aunque no sepan tu nombre, estarán viviendo dentro de tu legado. Esa es la inmortalidad que se te ofrece, no personal, sino comunitaria, no gloriosa, sino funcional, no eterna, sino perdurable mientras la civilización perdure. Y luego, por supuesto, la civilización no perdura. Machu Picchu será abandonada. Los españoles llegarán al Tahuantinsuyo en el siglo XVI y destruirán el mundo inca con espadas, enfermedades y cruces. Los Malki serán profanados, quemados o escondidos en cuevas donde eventualmente se desintegrarán en polvo. Los palacios quedarán vacíos, las terrazas se llenarán de maleza, las fuentes seguirán fluyendo, pero ya no habrá sacerdotes para bendecir el agua. Y durante casi 400 años, Machu Picchu será olvidada por el mundo, conocida solo por campesinos locales que la llaman Pueblo Viejo y evitan sus ruinas por temor a los espíritus. El sistema perfecto de memoria eterna colapsará completamente. Los muertos finalmente morirán de verdad cuando ya nadie los recuerde. El miedo más profundo de los incas se materializará. La desaparición total. Pero aquí está el giro final, la ironía que atraviesa los siglos. En 1911, un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham será guiado a las ruinas por un campesino local. El mundo exterior redescubrirá Machu Picchu y de repente la memoria inca resucita de formas que ellos nunca pudieron imaginar. Millones de personas que nunca oyeron hablar de Inti ni de los Malqui caminarán por esas terrazas, tocarán esas piedras perfectamente talladas, se maravillarán ante la ingeniería, ante la belleza, ante la ambición de una civilización que desafió las montañas. Los Yanacona sin nombre serán honrados implícitamente cada vez que alguien diga: es increíble que construyeran esto sin herramientas modernas. Los Malqui, aunque ya no existan físicamente, vivirán en libros de historia, en documentales, en fotografías de turistas. La memoria que los incas intentaron preservar con ofrendas y rituales será preservada finalmente por una forma de inmortalidad que ellos nunca conocieron. La fascinación global con su resistencia, su creatividad, su locura hermosa y trágica. Entonces, ¿qué harías si supieras que tu civilización colapsará, pero que 1000 años después, extraños de tierras lejanas hablarán de ti con asombro y respeto? ¿Cambiaría eso tu vida diaria como Yanacona, cultivando terrazas con los pulmones ardiendo y las manos sangrando? Probablemente no. Seguirías trabajando porque es lo único que conoces, pero tal vez
en algún rincón de tu mente, entenderías lo que los constructores de Machu Picchu entendieron instintivamente, que el trabajo verdaderamente bien hecho trasciende al trabajador, que la piedra colocada con precisión perfecta hablará por ti cuando tu voz se haya apagado, que la terraza construida para durar eternidades llevará tu esfuerzo hacia el futuro, incluso si tu nombre se pierde en el camino. No es la inmortalidad que querías, pero es la inmortalidad que obtendrás. Machu Picchu nos enseña que, para los incas, la muerte no era un final, sino solo una mudanza. En los Andes, el pasado no se enterraba ni se olvidaba. Se le invitaba a la mesa, recordándonos que mientras haya memoria y ofrendas, nadie muere realmente del todo. Y nosotros, 5 siglos después del colapso de su mundo, seguimos ofrendando. No chicha ni maíz quemado, sino atención, asombro y la voluntad de entender. Seguimos manteniendo vivos a los muertos de Machu Picchu con cada pregunta que hacemos, con cada imagen que compartimos, con cada vez que miramos esas piedras imposibles y susurramos, ¿cómo lo hicieron? La respuesta está en cada capítulo que has escuchado. Lo hicieron con coca en las mejillas y pulmones ardiendo. Lo hicieron sirviendo a cadáveres como si fueran reyes vivos. Lo hicieron siendo invisibles, pero esenciales. Lo hicieron creyendo que la memoria es más fuerte que la muerte. Y tenían razón.